Claro, o sea, modernos, después de la vanguardia, ¿quién puede ser moderno? Es que a mí que no me cuenten tonterías. ¿Moderno? ¿Moderno qué? ¿Moderno qué de qué? A un nuevo encuentro que parece mentira, pero este es un encuentro de una de nuestras Master Room. ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? A mí me da la sensación de que hace un montón de tiempo que no nos encontrábamos para un encuentro de estos, una Master Room. Bueno, pues en la Master Room contamos siempre con una poeta, una escritora o una artista que ya lleva tiempo, que ya tiene a sus espaldas una trayectoria, bueno, pues para que nos cuente y que nos hable, para poder charlar con ella. En este caso tenemos la gran suerte de contar con la poeta cacereña Ada Salas, que nació en Cáceres en 1965. Ha publicado, pues por ejemplo, Variaciones en blanco. Ha publicado también el poemario La sed, El lugar de la derrota, Esto no es silencio, Limbo y otros poemas. Y el aclamadísimo Descendimiento, por el que además yo te conocí en la Fundación José Hierro, que recuerdo que lo pudimos leer justo antes de que se publicara. Además de eso, también en colaboración con el fotógrafo Tete Alejandre has publicado Reflejos y son fruto de un trabajo en común con el pintor Jesús Placencia, perdón. Los títulos Ases tú Ases, que es una de mis canciones favoritas de Bowie, y 10 mandamientos. Estos aún no los conozco, ojalá nos cuentes un poco más de ellos. En 2021 apareció Criba, que reúne poemas de la autora con obra gráfica de Laura Lío. En 2016 la editorial Fondo de Cultura Económica sacó a la luz la antología Escribir y Borrar. También tienes obra ensayística, como Alguien aquí, que nos ha acompañado y nos acompaña bastante, no solo a nosotros en lo personal, sino en el Obrador. Con nuestras chicas sacamos bastante a colación algunas de las cosas que ahí dices. También El margen, El error, La tachadura y La lengua del alma, que es bastante reciente, de 2019. Descendimiento ya le hemos mencionado, pero se hizo de él, basado en el libro, se hizo una obra de teatro, ¿verdad? A cargo del Niño de Elche y de Carlos Marquerí. Y también has traducido a La misteriosa y las tinieblas de Robert Desnos. Y bueno, han sido traducidos libros tuyos a varios idiomas y has recibido en 2019 la medalla de Extremadura por tu trayectoria, nada menos. Bueno, eso me hizo mucha ilusión, ¿ves tú? No me extraña, querida. Pero es que acabas de sacar el ultimísimo, que además ayer creo que vi en Facebook que todavía casi no tenías fecha para presentarlo, pero ya sí que la hay Sí. dentro de nada, el 23. Sí, el 23 de este mes, sí. Pues esto, y presentas Arqueologías, del que hoy hablaremos un poquito. Bienvenidísima, Ada. Muchísimas gracias, Nares. Gracias a todas y a todo. A Enrique ahí, muchísimas gracias a vosotras. Nada, estamos ilusionadísimas de poder contar contigo, de poder charlar esta tarde contigo. Bueno, pues de lo que vaya surgiendo, pero sí que es cierto que en esta Master Room tenemos como una estructura que seguimos así como porque nos va muy bien, que es la de hablar primero de tu trayectoria, después hablaremos del proceso creativo, de algunas cosas que hemos visto en tu poesía, en tus poemas que están actuando, y por último de la importancia de los referentes. Y antes de iniciar nuestra charla, me encantaría, si tienes a bien, que nos recitaras un primer poema. Voy a recitar un poema de Arqueologías, de la segunda parte de Arqueologías, que es el que da nombre a la segunda parte, que se titula, tienen los dos nombres en latín, este es Civitas, o es ciudad, más o menos, ciudad, sociedad, y alude a mi infancia y a mi casa infantil. Detrás de nuestra casa
vendía su carbón, el carbonero. Eran pocos los nombres y crecía la hierba, las flores amarillas, las rojas, amapolas. El mundo silencioso entraba en mí. El tiempo, otro suyo impenetrable que mueve a las hormigas. Yo podía sentirme, sí, cierto, sin embargo, abeja, avispa, hormiga, oh blanca mariposa, pequeña, humilde, torpe, mensajera de la felicidad. Andaban la lombriz, la mariquita, despacio entre mis dedos, y el amor y el terror. Andaban confiadas mezclándose conmigo, como anduvo después con su tacto de insecto, tocar la viva ahora, la nostalgia. Ya está. Bueno, a mí me emocionan mucho tus poemas y me resultan, y cuando los veo, cuando los estoy viendo, me resultan sorprendente porque me dicen lo que me dicen y siempre algo más. Hay un momento así. Hoy justo releyendo en estos días, ya te he dicho que hemos tenido muy cerca tu escritura, o al menos los libros que tenemos en casa tuyos, justo con arqueologías se nos venía a la mente la cita de la que está en la inscripción de las Termópilas. Caminante, ve a decir a Esparta que hemos muerto aquí por obedecer sus leyes, ¿no? Ay, sí, tremenda. Y entonces de repente, bueno, pues eso, se nos venía, se acordó Enrique, que es el de los datos principalmente, y de repente era como, sí, es completamente, ¿no? Bueno, en arqueologías ya haces una especie de despliegas un montón de fragmentos que hablan de cierta trayectoria humana, etc. Nosotras aquí, una de las cosas que nos alimentan mucho es saber de las trayectorias, quizá personales, que caigan o no en lo anecdótico, a veces es gracioso, pero sí nos parecen muy inspiradoras. Y la primera pregunta va un poco, la primera cosa que nos gustaría que nos contaras, yo ya sé que lo has contado antes, pero también sé que las oradoras no todas han escuchado todas las cosas que has dicho antes, pues que nos contaras un poco dónde se inició, dónde te surgió por primera vez la poesía o dónde no pudo evitar que te brotara, ¿no? Ya, pues bueno, yo creo que hay un momento en el que supongo que os ha pasado también a vosotras, ¿no? Hay un momento que es el de la adolescencia, que yo además como soy profe, pues lo tengo cerca, ¿no? Que me parece una tierra profundamente fértil en la que si uno se esfuerza en escarbar, pues encuentra mucho y si uno escarba y siembra, pues da una cosecha muy rica, ¿no? Yo no era consciente de esto, claro, cuando era adolescente, pero lo cierto es que a mí me influyeron muchísimo mis profes del instituto, mis profes de literatura. Era un tiempo en el que la literatura era una asignatura por sí misma, ahora ya no, por desgracia. Y bueno, me abrieron los ojos hacia un mundo que era el mundo de la poesía, en el que yo empecé a moverme enseguida con mucha emoción. Los textos me capturaban, no los entendía, pero no me importaba. Ya entonces sí me sigue importando cada vez menos. Pero había algo, una especie de imán que tenía que ver con la música, con la emoción, con un uso distinto del lenguaje, de las palabras, y que para mí está muy relacionado también con las canciones. O sea, en mi casa se escuchaba mucho, pues se escuchaban boleros de los Panchos, mucho tango de Gardel, mucha música folclórica también de Extremadura, porque mi madre pues estaba allí en un grupo de los más importantes que había entonces en mi tierra, y todas esas letras
todas esas letras, muchas de ellas hermosísimas, pues Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que es un poeta enorme, pues con 12 o 13 años a mí me suspendían, ¿no? Me atraía más la letra que la melodía y eso me sigue ocurriendo también. Y bueno, en un momento dado, como pasa en la adolescencia, en la que todas las emociones son muy fuertes, pues se dio una circunstancia de que mi padre nos cambiamos de ciudad. Antes nos habíamos ido también de Cáceres a Ciudad Real, luego de Ciudad Real a Cáceres, y esa separación de los amigos que son relaciones tan fuertes en ese tiempo, pues recuerdo un día que me puse a llorar por la despedida y me puse a escribir ahí un libro entero, la verdad. Luego, claro, en una porquería absoluta, pero bueno, tendría como 13 o así, y dije, pues esto, hay algo de inevitable. Yo me di cuenta de que no me iba a poder resistir mucho a eso que me había pasado y que yo sentí que ojalá me volviera a pasar y que si me volvía a pasar, pues era hermoso y difícil de rechazar. Luego también a los 14 fui a un instituto del que ya, bueno, con esos profes estupendos, un instituto público en Cáceres, y conocí, que es mi amigo, vengo de su casa ahora mismo, conocí al que era catedrático de literatura del siglo de oro y del siglo XX en la facultad, que era un bibliófilo también impresionante, y bueno, pues me abrió la puerta de su biblioteca. Es una biblioteca que debería conocerse, que todo el mundo debería, porque es una joya. Debe de haber pocas en el mundo así. Está, por ejemplo, bueno, todo el 27 en primeras ediciones y muchas con manuscritas, dedicadas, con dibujos, pues de Lorca, de Alberti, de Guillén, de Cernuda, de todos ellos. Y yo eso lo he leído en esos libros. O sea, yo leí El romancero gitano por primera vez por supuesto, unos libros encuadernados con mucho amor, pues todo en primeras ediciones. Libros del siglo de oro también, porque era un especialista en Lope de Vega, sobre todo. Y bueno, pues se dieron una serie de circunstancias. A mi padre le gustaba mucho escribir, también poesía. Él estaba un poco en la estela de Gabriel y Galán, que es muy un poeta de allí, que incluso como Luis Chamizo escribía en Castúo, que es, bueno, una especie de dialecto extremeño. Yo de todo eso estaba ahí, y supongo que confluyeron todas esas cosas y tuve la suerte de estar cerca de la literatura cuando tenía una edad en la que podía recibirla de una manera muy especial. Sí, ¿no? Eras completamente permeable. Así es cuando más es. Pero parece, según lo dices, parece que tenías un nido genial, ¿no? Todo un entramado detrás de ti que estaba anidándote, ¿no? Bueno, sí, hubo suerte. Yo creo que fue una especie de, bueno, confluencia, y luego yo soy de una familia numerosa, éramos 6 hermanos, y siempre había tenido yo una vocación como me agobiaba, yo quería ahí un espacio, estar sola, ¿no? Y bueno, desde muy pequeñita la lectura fue para mí la forma de hacerme una burbuja en ese espacio que a veces era maravilloso, pero también podía ser invasor, ¿no? Pues era leer un libro. Yo incluso cuando estábamos ahí los 9 y con la tele puesta y todo, yo abría un libro de lo que fuera, pues los 5 que leíamos en aquella época, desde muy niña, ¿no? Y entraba en otro mundo y dejaba de oír lo que había a mi alrededor. Y bueno, ese era un mundo solo mío, y eso no es poco, ¿eh? O sea, encontrar un espacio en el que estás contigo sin que tú seas una presencia asfixiante, porque estás en lo que el libro te cuenta, lo que te dice. Entonces, desde entonces supe que la escritura es un lugar en el que se puede estar solo, acompañado, y en el que a la vez bueno, uno se aleja de sí, pero también se acerca lo más posible a través de la voz que habla en el libro que tienes entre manos. Y bueno, te puedes construir una burbuja, que no significa que estés incomunicado, sino, bueno, que es rica, una burbuja rica y alimenticia.
Me parece precioso esto que cuentas, porque no... eh, bueno, porque me parece muy fácil verse cerca de esta experiencia que nos están contando. Más allá de que las circunstancias de cada cual son distintas, ¿no? Pero hay determinadas cosas que sí que unen a las personas que tienen cierto interés por la lectura, por la escritura. A Sí, la yo hora de que... no creo que esto tenga nada de raro. O sea, yo creo que casi todos los que amáis la lectura, pues hemos empezado así, ¿no? A la misma edad y con unas experiencias muy similares. Cuando ya llegó un momento en el que te planteas que tu escritura ha ido un poco más allá, porque me ha encantado este momento de mis poemas eran una porquería, Hombre, ya te porque yo digo. siempre digo, mira, de verdad, qué bien era dar aquellos primeros pasos, pero qué bien que están lejos ya en algunos Por casos, porque es como, supuesto. qué miedo me daban a mí mis primeros poemas, me siguen dando mis primeros poemas de vez en cuando. Pero ¿cuándo te planteas que de repente esto ya tiene cierta madurez? ¿El primer poemario que publicas es Variaciones? No, ¿O... eh, el primero se titula Arte y Memoria del Inocente, se publicó en el 87 y yo no, estaba como en cuarto de carrera o así. Este profesor padre del que os he hablado, que se llamaba Juan Manuel Rozas, murió terriblemente cuando tenía 49 años y yo estaba en tercero, todavía no había llegado a ser su alumna porque él daba en cuarto y en quinto. Y fue horroroso esta pérdida, fue horrible, horrorosa, y enseguida se convocó un premio en la facultad con su nombre. Y bueno, yo me presenté, no sé por qué, pero me presenté y ganó ese premio. Entonces se publicó el libro y no es que a partir de ahí me empecé a pensar que esto iba en serio, en realidad ni siquiera lo pienso todavía, ¿eh? Simplemente, bueno, pues sí que tenía la certeza de que algunos de los momentos más felices, también más tremendos y también más duros, pero sobre todo más intensos de mi vida, eran ya los momentos en los que escribía y deseaba que esto siguiera ocurriendo. Nadie me iba a asegurar que eso ocurriera, como no me lo sigue asegurando ahora. Vosotros supongo que tendréis la misma sensación. Tú escribes un poema, pero nadie te asegura que vayas a poder Sí, volver a cuando lo escribir terminas otro, hay un ¿no? vértigo, ¿no? Cuando terminas el poema hay un vértigo y es de Cooper. ¿El Claro, siguiente cuándo? nadie, eso, quién sabe si se va a volver a producir. Tú estás ahí. Hombre, puedes producir, escribir es fácil, ¿no? Escribir cualquier cosa es fácil. No hay más que juntar palabras, pero bueno, escribir algo que a una le diga algo, que es cuando yo creo que los poemas empiezan a valer para una misma como lectora más que como escritora, pues eso ya no está para nada asegurado. Pero bueno, sí que empecé a ver que me iba a apetecer seguir intentándolo, ¿no? Ujú. Y, y ya está. Luego, pues en realidad estuve siempre cerca de la literatura, leía todo lo que podía y aprendía lo que podía también. Y no te puedo decir más. Es decir, de vez en cuando intentaba escribir y generalmente me metía en un ciclo que con suerte acababa siendo un libro y ya está. Así ha sido. Yo ya sé que no hemos empezado, o sea, que no hemos ido al siguiente bloque, pero es que a mí ya me surgen preguntas con respecto a esto, porque esto que tú dices, y a mí me interesa, siempre se habla de los libros que ya han sido, ¿no? Todas estas cosas. Y vamos a tener tiempo de hablar de esto, pero ¿qué pasa con esos que no llegaron a ser? ¿Cómo te situabas Mm, antes de ellos o el mientras o en el después, cuando ya había que descartar que eso se iba a convertir en un libro? Porque sí que una de las cosas que sí que nos pasa mucho en el Obrador es hablar, es el, digamos, la relación que tenemos con el error, con el mm, fallo, con toda esta frustración, con ya, permitirnos, o con que algo no tenga por qué ser un fin en sí mismo, ¿no? ya, ya, ya. Bueno, pues
Claro, es que, a ver, no sé, creo que hay una nota ahí en ese libro, en alguien aquí, que dice algo así como que yo creo que hay que, o sea, no que haya que, no hay que nada, pero que yo escribo en un filo, en el filo de una moneda, en una cara está la incertidumbre y la inseguridad total y en la otra cara una cierta seguridad, ¿no? Es decir, escribir en la seguridad total es peligrosísimo y es un poco chungo, la verdad. Hay que escribir siempre con humildad, con la sensación de que no se sabe. Desde creo que es Gastón Vaquero, tiene un libro que se titula, si no recuerdo, El libro del inocente, que es una maravilla de libro, es un poeta cubano asentado en España. Y habla todo el rato de, bueno, de escribir como un niño que no sabe, ¿no? Escribir desde donde no se sabe. Pero en ese caso, pues la incertidumbre, la inseguridad, pero la inseguridad total, creo que desde ahí tampoco se puede escribir. Ni desde un lado ni desde el otro. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Es decir, si nada de lo que uno escribe te parece mínimamente interesante, pues debe de ser horrible, la verdad. A mí me ha pasado 2 veces. Me ha pasado con 2 libros que bueno, que es que no sé ni siquiera si los conservo. Me di cuenta cuando acabé, lo releí, lo volví a releer y dije, esto no vale una mierda, pues ya está, pues. Pero con el resto de los libros siempre hay, o sea, no pienso que no tengan ningún valor. Si yo pienso que no tienen ningún valor, no los entregaría para publicar. Otra cosa es que yo me equivoque. Es decir, lo que para mí puede tener algún valor, para un lector cualquiera puede no tener ninguno. Pero nunca publicaría algo que no me revelase algo a mí, que no me sorprendiese de alguna manera. Por supuesto, nunca pienso que escribo, en fin, tengo una consideración bastante sobre lo que escribo, pues muy, bueno, muy relativa, con cierta distancia, con un, bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que puedo hacer, pero también me gusta. También me gusta lo que, si no todo, no puedo decir que no me guste lo que he escrito como lectora. Entonces, bueno, pues nada, ese es el resumen, ¿no? Desde una inseguridad total, no, creo que no se puede, porque desde ahí no se puede avanzar, tiene que haber una cierta satisfacción, cierto decir, pues mira, esto no está mal, ¿no? Y desde una complacencia total tampoco, porque uno no puede dar por bueno ni todo lo que escribe, ni buena parte de los versos de un poema, ni todos los poemas dentro de un libro, y a veces no puede dar por bueno un libro entero, ¿no? Sí, sí, pasa. No sé si más. Dicen que las interacciones negativas tienen un peso de 5 veces lo que una positiva, ¿no? Y a mí esto me sirve para las relaciones personales, bueno, pues para saber cómo está de equilibrada, cuántas interacciones llevamos a ver, sin tampoco contarlas ahí matemáticamente, pero también me sirve con mi relación con la escritura, ¿no? En el sentido de sé que cuando estoy siendo muy dura conmigo misma o con alguno de mis textos, tiene un peso 5 veces mayor que cuando no lo estoy siendo. Ya. Entonces hay un momento en el que es como hay que tener cierta autocompasión, como que te acompañes. Que entiendas, ¿no? Un poco lo que tú decías al principio precisamente con la lectura, ¿no? Es una manera de estar acompañada. Bueno, pues la escritura es una manera de estar acompañada. Si es, quizá una de las cosas más difíciles puede resultar lo de identificarse, porque hay veces que el poema se puede convertir, no sé, te lo planteo como una experiencia que yo vivo y que manifiesto así. Se puede convertir a veces en una especie de espejo donde te gusta mirarte, ¿no? Y el poema, ¿cómo lo vives tú? ¿Eres tú? No, yo cuanto menos me vea mejor.
Para espejo tengo el del baño. Eso me gusta porque tú hablas mucho, precisamente en Alguien aquí hablas mucho de restarte, de restar, y eso luego lo vemos mucho en tus poemas que ya están muy, muy adelgazados, ¿no? Muy... Ya, pero bueno, sí, pero no te creas que nacen bastante así, ¿eh? O sea, yo puedo adelgazar una vez que hay un ciclo, pues sí, selecciono, pero vamos, los poemas que se van a la basura, se van a la basura. Pero generalmente, cuando yo, o sea, noto desde el primer verso que eso va a ser algo o que no. Si enseguida... y suele salir bastante, me suelen salir bastante del tirón los poemas, ¿eh? Tengo que tachar poco, pero no sé cómo lo diría. Hay una especie de tachado previo, ¿no? O sea, yo ya tengo metido en mi cabeza, tengo metida la idea de que no cualquier cosa vale, de que no puedo decir por decir, de que tiene que haber una necesidad interna en el poema. No me refiero a que yo necesite escribir para contar mis cosas, ¿no? Sino que, o sea, el primer verso que viene, que Machado decía que nos lo regalan los dioses, ¿no? Que ese primer verso ya viene con una carga a la que merece la pena darle un espacio. Pero, claro, a mí se me ocurren cosas, versos y tal, y digo, esto es una mierda, entonces ni siquiera lo escribo. O sea, no me pongo a ello, ¿no? Pero no tacho demasiado. Es como, digamos que mi labor de centrifugadora la tengo ya metida en los huesos. Es que me pasa, es un poco como leo. Yo leo siempre con un lápiz y de todos los poemas selecciono partes, y además soy tan tremenda que pienso, este verso sobra, este verso sobra, este verso sobra. Y bueno, todos leemos subrayando cosas que nos llaman más, sí, con más fuerza, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. Yo te estoy entendiendo mucho y además es que te imagino. O sea, una vez de leída, ahora que tengo muy reciente la lectura de arqueología, la segunda lectura, es que te imagino con el lápiz un poco también modo profesora. Modo, no, esto no. Venga, restemos. Sí, venga, restemos. Pero... Y fíjate que en arqueologías hay ya poemas, para mí, larguísimos, ¿eh? Larguísimos. Hay la verdad es que un poco más largos que otros anteriores tuyos, sí, pero también, pero no, mi sensación es que no dicen más que lo que tienen que decir. Ya, pues mira, ojalá. Si lo veis así, pues maravilloso. Yo no lo sé. De todas formas, la vida es muy rara y la escritura también, ¿eh? Descendimiento, por ejemplo, de toda la segunda parte, esa parte que es como un oratorio y los personajes, como que los personajes del cuadro, pues esa parte que se fue formando de una manera particular y rara, que no me voy a extender, yo estaba convencida de que esa parte se iba a ir a la basura entera, convencida, ¿eh? De hecho, hablé con Manuel Borrás, el editor de Pretextos, y me dijo, bueno, pues ¿con qué estás? Y le conté un poco, me dijo, mándamelo. Le dije, mira, tiene dos partes, te voy a mandar solo la primera, porque esta segunda no la voy a publicar, Manolo, yo creo que esto no está, vamos, que no vale. Y me dijo, mándame las dos. Y le mandé las dos con una vergüenza, me avergonzaba la segunda parte, realmente tenía... Y bueno, pues me dijo, es que ni se te ocurra, estás loca, ¿cómo vas a...? Dice, a mí es precisamente lo que más me gusta del libro. Bueno, no lo sé, pues, mi pareja, la que habéis visto antes, también. Y bueno, pues me fié, ¿no? Dije, bueno, pues si a estas dos personas en cuyo criterio confío tanto insisten en esto, pero no te creas, ¿eh? Me costó muchísimo. Y si Manolo no hubiera insistido en que le mandara las dos, yo de ese libro pensaba que solo se debía publicar si se debía publicar la primera. O sea que la vida es muy rara, es rara, ¿eh? Pero me encanta que digas esto, bueno, me encanta que digas esto, pero yo te voy a pedir que nos leas otro poema y vamos directamente ya a lo que ya estábamos, porque ya estábamos con el proceso creativo, pero ya desentrañar un poco más cosas. Muy bien, fenomenal. Pues
Los poemas de la primera parte me parece que son un poco más abstractos quizá, y entonces voy a leer más de la segunda. Voy a leer un poema que tiene 3 partes, no son muy largas. Se titula Orión y es un poema sobre mi padre. O bueno, no sé si sobre, pero bueno, quien está detrás es mi padre. Lleva una cita de un poema anónimo popular de la poesía en castellano del siglo XIV o XV, no lo sé, que dice: algo tiene en el monte que le duele. Orión. 1. Alguien sí se equivoca. Son errores de cálculo, fatídicas distancias, por ejemplo, tu edad. Padre, padre, la mía. Una vida esperando en el paso de un valle al otro valle en la más deslumbrante inflexión del collado. A veces oigo pájaros joviales, sí, tangárrulos, diría Calderón. Son una compañía, aunque no me preguntan qué hago sola esperando en la quietud del campo. Mira, se está haciendo de noche, ya luce alguna estrella, el álgebra de Orión ya brillando hacia el sur. Ya los pájaros callan, está llegando el frío. 2. La pesca, una jornada. Tú cogías lombrices en el jardín o comprabas lombrices a un señor que vendía lombrices, esos animales oscuros. Y el bote de lombrices viajaba con nosotros en la noche transparente hasta el borde del agua. Con qué serena precisión de sabio empujabas aquel resbaladizo cuerpo que se contorsionaba en la calma de luz. Tú observando la quieta superficie, yo a esa extraña figura a la que amaba, y tú seguramente no lo sabías tampoco. Y 3. Un río sueña en un lugar oscuro de mi corazón, papá. Yo nunca te llamé padre, yo nunca te llamé. Suenas y sueñas en una confluencia paralela a mi vida, qué extraño escribir esto, mi vida. Un río entre el mundo y mis ojos. El mundo, no consigo mirarlo. Ese río se llama ¿por qué de tu bigote tan tierno y tan severo? Algo que no puedo abrazar. Una distancia. Yo tengo apuntada en este poema, tengo constelación de invierno con Orión, ¿no? Ah, sí. Porque si te sientes un poco a la intemperie, siento cierta humedad con esas lombrices húmedas, ¿no? Y que se van a mojar y que estás en la espera. Una de las cosas que me ha pasado leyendo arqueologías y que me gustaría compartirla contigo, no tiene más valor que mi impresión. La primera vez que leí, es algo que además ahora me ha brillado un poco pensando también en descendimiento y en esto que contabas de descendimiento, porque cuando empecé a leer arqueologías en la primera lectura, que suelo hacerla muy rápida, los primeros poemas, yo te tengo todo el rato señalada, o sea, todas las paginitas están dobladas, fija. Yo, además es que es aquello de voy a doblar unas para un lado, para una significante, y luego cuando ya no me quedan, ya empiezo a doblar las partes de abajo, en fin. Pero una de las cosas es, toda la primera parte me parece tremendamente luminosa en el sentido de que brillan las cosas que dices, es como... Son verdaderamente descubrimientos, ¿no? Que es como, es verdad, esto está en la vida, ¿no? Y la segunda parte, de repente, que tú has dicho antes que es una parte más asible, sin embargo, en mi primera lectura,
de repente se configuró como algo que no terminaba de entender en su confluencia, ¿no? Y de repente era más oscura. Cuando ahora hablabas de descendimiento, yo recordaba que también se me planteó un poco así la lectura, con la diferencia de que yo Descendimiento lo leí primero en PDF y entonces es tremendamente distinto leer un libro así en horizontal, pasando páginas, que cayendo, y en Descendimiento yo caí completamente, estaba así, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, en Descendimiento me pasó algo parecido. La primera parte también iban brillando cosas y la segunda parte era lo que quedaba al fondo. Entonces, para mí ese oratorio y esa segunda parte de Arqueologías es el fondo de la imagen, es lo que a priori. Entonces, en ambas lecturas he tenido la experiencia de que la segunda parte se ha revelado mucho después y con otro tipo de lectura, más calmada y en voz alta además. Y es una experiencia que me ha parecido tremenda porque en arqueología sí había esa sensación de estar con el pincel, ¿no? Y de esos descubrimientos. Y luego, cómo es la memoria la que va todo el rato haciendo ese trabajo. El pincel no se te quita nunca de las manos. ¿Tú pintas, Ada? Porque tienes una relación con lo visual increíble. Bueno, yo no pinto, yo intento aprender acuarela, me encanta esa técnica, me encanta. Y sí, llevo algún año de alumna de una maravillosa acuarelista que es hija de un maravilloso pintor y un maravilloso poeta. Ella se llama Tarsila Jiménez y su padre era Diego Jesús Jiménez. Y bueno, me encanta verla pintar y yo hago mis intentos que son una mierda, pero lo intento. Y es verdad que la pintura me apasiona, me apasiona. Me habría gustado ser pintora, la verdad. Pero bueno, también me habría gustado ser campeona olímpica de natación, por ejemplo. Mira, como Concha Méndez. O de baloncesto, o yo qué sé, cantante, bueno, que sí, son cosas que me ha gustado hacer así con intensidad, pero la pintura, yo creo que, por ejemplo, la escultura me pasa una cosa muy rara. Bueno, es que he estado en Venecia ahora unos días, que me ha regalado mi chico eso por mi cumpleaños, y con la escultura de bulto redondo que se llama, no me toca. En cambio, el bajo relieve o el alto relieve, pero más el bajo que el alto, me llegan de una manera muy especial. Yo creo que es porque se parecen más a la pintura, claro. Y bueno, la pintura en un buen museo, hay pocas cosas que puedan ser un regalo para mí tan, en fin, tan tremendo como ese, ¿no? Pues ahora en Venecia pues he estado viendo a Bellini, a Luca Giordano, a Veronese, a Tiziano, a todos estos salvajes. La pintura, digamos, primitiva, medieval, anónima, que me fascina, esa pintura tan plana y que tiene mucho de primitivo. Sí, la verdad es que me vuelve loca la pintura. Me habría gustado ser una pintura italiana. Una pintora italiana, una Artemisa. Una Artemisa total. Que vi un cuadro allí suyo que casi me muero. Una Magdalena en éxtasis se llama. ¡Buah! Impresionante. Casi me mata. Sí, sí. O sea, a mí los cuadros me matan igual que los buenos poemas. O sea, no sabría decir que me mata más. Pues es que yo te entiendo mucho esta parte, o creo que te entiendo mucho, al menos la entiendo a mi manera, pero es que, claro, con Descendimiento, yo la primera vez que lo leí, al final del todo viene la imagen. Entonces, en un momento dado yo lo leí sin tener la imagen y todo el rato era como, pero es que esto yo lo he visto, pensaba, ¿no? En su momento, yo esto lo he visto. Pero claro, luego ya leyéndolo más y sabiendo ya todo el contexto, igual que te imagino ahora con el pincel para ir quitando arenita, polvo, no sé cuántos, en ese momento yo te imaginaba sentada, no sé si sentada porque yo no recuerdo que haya bancos en el Prado, o al menos no recuerdo que haya bancos en esa zona, pero
pero yo te imaginaba sentada delante horas y horas del descendimiento y yo me imagino lo que tú veías, pero no me puedo hacer una idea, porque luego pensaba en esto precisamente con arqueologías y con el nadador, que lo Sí. busqué, varias de las referencias que pones en arqueologías las he buscado y era como, pero es que te reviven los cuadros en la mirada a ti, de repente. Es que, a ver, cómo intentaba pensarlo el otro día. Yo creo que a través de una obra de arte, que puede ser una música, que puede ser un cuadro, que puede ser, bueno, por supuesto, un poema, o no solamente se percibe que el resultado de ese proceso artístico, o sea, un cuadro, una pieza musical, un poema, me estoy limitando a esto ahora, sea un milagro, sino que se percibe, yo noto también como la sorpresa o el sentimiento de vértigo y la conciencia de que era un milagro lo que había hecho del artista que hay detrás, ¿no? O sea, es como una doble, no sé cómo decirlo, es como una doble vibración de fascinación, la de la obra y la que yo percibo que percibiría la pintora, el pintor, la poetisa o poeta o quien lo ha escrito, quien lo ha pintado, quien lo ha... No lo sé, es esa, digamos que es una palabra que no me gusta usarla en estos contextos, la energía, es una palabra que me horroriza, la verdad, pero digamos que, bueno, sí, una tensión, una vibración, un algo ahí o sea, no solamente noto delante del cuadro de Van der Weyden, no solo esa belleza de cuadro la que me subyuga, sino como que noto la lucha que ha habido por el pintor para hacer eso, su trabajo, sus raptos de iluminación, su sensación de milagro, de inseguridad a veces, pero de fascinación, supongo, cuando acabaría el cuadro y se alejaba y veía lo que había hecho. O sea, que percibo el proceso también, ¿no? Y eso, bueno, pues me hace que para mí el poema, el cuadro, la música tengan como una doble intensidad. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que sí, creo. Sí, como tenemos aquí algunas oradoras, si queréis que matice alguna cosa más, lo podéis poner en el chat o decirlo a viva voz si os atrevéis. A mí me da la sensación de que sí, yo hay un momento en el que digo, pero qué capacidad de abstracción para sacar todo lo que sacas de ahí, porque de repente asocias un montón de pensamientos. Hay quien acude a los museos a abstraerse y tú parece que en un momento dado también lo dices, ¿no? Hay poetas excéntricos y poetas concéntricos y aquí yo te noto súper concentrada, ¿no? No vas a abstraerse, te vas a concentrar, y entonces de repente eso, siento tus poemas como una destilación. A la hora de cómo construyes los poemas, ya que estamos en el proceso creativo, para mí hay como algo muy significativo en ti, te decía antes, es como que hay varias lecturas, ¿no? Una cosa es lo que está diciendo, pero otra cosa es cómo está colocado todo el poema. Y a mí me parece que cómo partes, cómo escandes los versos, cómo además haces las relaciones con el silencio, pero además cómo haces versos partidos que significan más cuando lo ves, a mí eso me deja como, o sea, me encantaría Bueno, que me dijeras cómo haces eso. pues bueno, en realidad eso se hace, porque yo no hago casi nada, eso se hace a partir de un principio muy básico, que es ser fiel a lo que el texto quiere decir, o sea, dejar que el texto haga y se haga, ¿no? O sea, a ver, bueno, primero, enlazo con lo que habías dicho antes. Yo creo que el poema tiene una dimensión visual
desde el momento en el que la lectura pasó de ser una lectura en público, escuchada, y pasó a ser una lectura en silencio, impresa en un texto, o sea, el paso que se dio en el Renacimiento, hay una dimensión visual en el texto. O sea, no es igual abrir un libro y ver un soneto, que es un texto ahí rectangular, ¿no? Cuadriculado, con sus cuartetos, sus tercetos, con una especie de perfección, que es como una caja, ¿no? Un soneto es como una caja perfecta a la que los versos tienen que adecuarse. No es igual abrir un texto y ver un soneto que ver un romance. Es que no es igual. En un soneto, digamos que el texto ya le exige cierta, ¿cómo lo diría? Cierta sumisión al lector. Es decir, tú no puedes leer de cualquier manera. El soneto dice, tienes que leerme así. Te estoy marcando cómo tienes que leerme, ¿no? Con cierta rigidez, pero es una rigidez que luego los poetas grandes, por ejemplo Garcilaso, consigue que fluya, ¿no? Es una rigidez que fluye, es una cosa muy extraña. En cambio, un romance es todo fluidez, ¿no? Un romance tú lo lees, primero porque suele haber algo de relato siempre y porque un verso va con el otro, tiene una música muy ligera, con esa sonancia, no es igual una rima sonante que una rima consonante, que es mucho más fuerte, pero ya visualmente son algo diferente, ¿no? Entonces, yo creo que cuando primero actúa en mí una cosa de exigencia visual, de que un verso no se puede colocar de cualquier manera, de que no da igual o sí tiene importancia que de repente un verso se alargue, desde un punto de vista de una estética muy particular, claro, que tiene que ver con mi relación con la página. Yo escribo siempre en folios A3, en folios grandes, porque me interesa ver, a veces me alejo como si fuera un dibujo, ¿sabes? Sí. Saber qué sensación me da. Escribo, por supuesto, jamás escribo en ordenador, para mí eso está completamente prohibido, además que no me apetece nada, pues escribo con un lápiz o con lo que tengo a mano, pero en A3 no puedo escribir en un folio me agobia. Y además, pues tengo una letra un poco grande y siempre antes de leerlo lo miro. Digo, me gusta esto, como... Es decir, yo lo pondría esto en la pared por el dibujo que hace. A ver, la escritura tiene algo de dibujo. Pero me encanta porque es que eres una poeta de gran formato. No, te lo juro que no me lo había imaginado. Es como, mira la que depurada, que no sé cuántos, me cuentas esto y le veo todavía mucho más sentido. Nada, porque... A3. Yo lo de las libretitas no puedo. O sea, es que no puedo. Y los folios tampoco, de verdad. O sea, cuando, digamos, los borradores de un libro es una cosa que no me cabe en la casa. Claro. De DIN A3. Pero bueno, luego aparte de eso, hay una fidelidad a una respiración. O sea, el texto tiene una respiración determinada y yo la respeto. Aunque la ruptura del verso vaya contra la sintaxis, incluso aunque vaya contra la semántica, contra el sentido, me da igual. Si yo lo que oigo es, pero escucha, oye cómo crepitan esas ramas, porque eso es lo que yo oigo, yo no puedo escribir, pero escucha, oye cómo crepitan esas ramas. O sea, si me está pidiendo una pausa, pues yo pues lo escribo así. Y eso sí, igual que lo escribo así, también es verdad que lo leo así. O sea, no. En realidad yo soy muy tradicional, o sea, es que no soy nada moderna, la verdad. Pero nada moderno. Lo moderno, en fin. Bueno, tú tienes tu manera de ser moderna, pero en alguien aquí también lo dices, ¿no? Y esto a alguien también se lo he escuchado hace poco con respecto a la palabra resignificar, ¿no? Que hay un momento que a alguien le escuchaba, en las redes sociales lo escuchaba, a una filósofa hablar de que está un poco harta de la palabra resignificar porque parece que hay que sacar todo el contenido para poner una cosa nueva, ¿no? Y sin embargo, resignificar tiene que ver con mirar cuáles son las capas de significado y tomar
de esas capas la que te venga bien en este momento, la que sea oportuna para el momento temporal que estamos, ¿no? Porque ya las palabras en sí ya tienen muchas capas, ya hay que hacerles arqueología, ¿no? Que es ir a la etimología, si no es hacer arqueología a una palabra, ¿no? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, no es que seas moderna de esa manera tan... Como novedosa, sino como novedosa. Fíjate que tú dices en alguien aquí, que esto me ha encantado mucho, dice que sigues el precepto de un amoniano, dice, no hay que ser originales, sino originarios. Y esto me encanta porque a mí me encaja mucho con la idea que para mí está un poco trasnochada del autor, ¿no? Ya, por supuesto, ya. Pero vamos, está trasnochada hace mucho tiempo, eso tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, es que por ejemplo, Cervantes acabó ya con el autor. O sea, después de Cervantes, ¿quién puede pensar que hay un autor? Si además él se mofó todo el rato de ese concepto, ¿no? Pero el siglo XX ha hecho mucho daño en esto. Luego se le echa mucho la culpa al siglo XIX, pero el siglo XX con el concepto de autora está muy pesado, ¿eh? Sí, pero por otra parte, claro, o sea, modernos, después de la vanguardia, ¿quién puede ser moderno? Es que a mí que no me cuenten tonterías. ¿Moderno qué? ¿Moderno qué de qué? O sea, vamos a hacer... ¿va a haber alguien más moderno que Duchamp o que Tzara o que me estoy poniendo del lado de la poesía, ¿no? O que ya después René Char o que Michaud o que Juan Larrea o que Vallejo o en su campo que Olga Orozco. ¿A dónde vamos nosotros? Pobrecitos de nosotros, a querer ser modernos. Pero si es que, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que podemos hacer es aprender de lo que hay, de lo que hubo después, y además a mí ya me está empezando a parecer que lo moderno es lo antiguo, os lo juro, ¿eh? No, total. Mi marido es de latín y griego, tradujo la Eneida de Virgilio y ahora está traduciendo todas las elegías de Propercio. Propercio es un contemporáneo de Catulo y bueno, os puedo asegurar que es más moderno que cualquiera de nosotros, pero vamos, es que nos da 1000 vueltas. Entonces, si en el siglo I, antes y después de Cristo, estos poetas estaban haciendo lo que estaban haciendo, nosotros somos pequeñas lombricillas que vamos detrás y que podamos aportar muy poco. Entonces, yo creo que hay que ser, o sea, innovar, pues eso, como decía Unamuno, original, hay que apartarse todo lo posible de esa palabra. Esa palabra es una trampa, porque ya no podemos ser originales. Lo que podemos intentar es, eso sí, aportar algo que tiene mucho que ver, sin que importe el autor, con algo verdaderamente propio que late dentro de uno o de una, por supuesto, que es bueno, lo que llamamos, lo que nos hace individuos únicos, y que eso no es que sea mejor que lo de los demás, simplemente es diferente. Y eso es lo que hace, por ejemplo, yo he tenido, o sea, tengo amigos poetas y también he dado pues bastantes talleres y eso, y yo noto perfectamente cuando hay una voz particular. No es que ni siquiera digo que sean mejores o peores poemas, sino que hay algo que me suena diferente a todo lo que he oído. ¿Entendéis? Y eso yo no sé si se consigue. Quiero decir, no sé si es una cuestión de trabajarlo, pero sí que en los talleres me he dado cuenta de que algunas alumnas o chicos digamos que despreciaban eso particular suyo para ir a otra cosa como que está más de moda o que es lo que más se espera que uno haga. Y yo les decía, no, tienes que ir ahí. Justo lo que tú estás rechazando por
por esta razón o por la otra, por la de más allá, eso es lo que, ahí es donde tienes que trabajar. En lo que te hace único lo demás, pues ya lo hacemos todos los demás. Y además es una manera de uniformarse, ¿no? Claro, y yo creo que todo el mundo tiene algo, vamos, yo lo veo de verdad, todo el mundo tiene algo que decir. Eso es. Es que no es poco, ¿no? De hecho, es lo único que tiene que un escritor que necesita tener algo que decir o ser capaz de escuchar algo que tiene que decirse a través de él, ponerse a disposición de lo que tiene que ser escuchado por los demás. Y ya está, o sea, no es un yo que se quiere imponer. Y todo esto iba por el orden del poema y por cómo partía los versos. Bueno, sí, pero todo esto venía de aquí, pero todo está unido de alguna Bueno, de alguna voy a manera. volver a eso. Solamente yo creo que los poemas vienen con una música, ¿vale? Vale. Y yo escucho a veces antes la música que las palabras. O sea, vienen con una melodía, ¿no? Y yo la dejo hacer. Últimamente, desde Limbo y otros poemas, es una respiración y una melodía que es un poco, que tiene que ver con la angustia. Cuando estamos angustiados no respiramos con fluidez, sino de manera como entrecortada, ¿no? Sí. Y el Limbo, que es un libro duro, se me impuso esta manera de partir los versos, que yo hasta entonces no lo había hecho tan así. Y desde entonces no ha dejado de ser así. Y yo, bueno, pues como esto es lo que hay, pues lo dejo hacer. No sé si volveré a escribir y no sé si eso cambiará ni sé hacia dónde, pero de momento obedecer, no me queda otra. Léenos un poema, por favor. Y luego, y por último, mis maestros o sea, un texto que, por ejemplo, en el Renacimiento, los sonetos me encantan, pero la lira, que la lira corta, ¿no? Del endecasílabo al heptasílabo, eso me ha fascinado siempre. Y, por supuesto, las coplas de Manrique, las coplas de pie quebrado, ¿no? Esas coplas que son octosílabo, perdón, ¿cómo es? Porque 884. Ese corte, ese pie quebrado, pues lo tengo aquí, lo tengo en el cerebelo, ¿no? Despierte el alma dormida, avive el seso, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Entonces, ¿de qué estamos hablando de modernidad? Pero si esto lo hacía ya Manrique en el siglo XV, y lo hacía como lo hizo, ¿no? Ojo, cuidado, que yo no he hablado de modernidad. El moderno lo has dicho tú. No, lo he dicho yo. Lo único que he dicho es que a mí me flipa cómo lo haces, porque o sea, están diciendo varias cosas, tus poemas dicen varias cosas a la vez, y entonces de repente, y todos los significados están ahí haciéndose. Entonces no es lo mismo escucharlos que leerlos en voz alta y verlos a la vez, porque también da pie a varias lecturas. Cuando yo sigo en tus poemas la lectura con la pausa versal, me genera una emoción, pero cuando intento hacer esa pausa versal un poco más corta para continuarlos, es como encontrar el terreno de las dos emociones simultáneas, de dos cosas que se producen a la vez. Entonces a mí eso me produce, pues me genera una sorpresa, un anonadamiento, porque ya no es extrañamiento, es un anonadamiento, una cosa loca. ¿Cómo utilizas los guiones y los puntos en medio del verso? ¿Sabes? Y de repente es como, pero aún así ese verso siempre haces que sea un verso completo, con un significado completo por sí solo. Ya. Y eso pues no lo sé. No me lo parece. sé. Luego hay versos, yo me empecé a alucinar cuando ponía versos que son un determinante, ¿no? Él, o una preposición. O sea, yo creo que eso responde a una música, ¿no? De repente hay que dar una especie de martillazo, ¿no? Hay que tocar una tecla para que suene más fuerte que las demás notas, y esa tecla es
el acento de un monosílabo que a veces se queda aislado, que rompe, o sea, que marca un ritmo y una música. Y yo lo veo así. Eso es como cuando hablas tú de esos dos planos, hay un plano puramente semántico, pero la música también tiene su semántica, quiero decir. Y me parecía interesante, todo esto lo digo como lectora, marcar, o sea, darle importancia a palabras que en la lengua son las más vacías, porque un artículo y una preposición, ¿no? Sin embargo, de repente, claro, pero son elementos de enlace, las preposiciones, o los pobrecitos determinantes presentan a la cosa de la que van a hablar. En realidad tienen muchísima importancia también y bueno, pues es un poco... No Me encanta porque tienes una compasión incluso por los determinantes, los pobrecitos determinantes. Pobrecitos, son más bonitos ellos. Súper bonitos. Última preguntita de esta y ya nos pasamos a los referentes, que además tú ya has nombrado un montón. Esta es una pregunta puramente curiosa de ¿los solo acentuados en arqueologías es porque estás haciendo arqueología también? ¿Con los solos acentuados? Porque estoy hasta los huevos de la Real Academia. Es un gesto de rebeldía. Me parece que son unos calzonazos y que se bajan los pantalones cada 2 por 3 y que tiene todo el sentido que el solo esté acentuado, porque no es claro, lo mismo. Yo lo veo así, que es eso de... ¿Qué pasa? Que porque la gente... o yo escribimos con falta de ortografía, la Real Academia se tiene que rendir, pues no. Entonces, si yo fuera académica se iban a enterar estos. O sea, no pasaba ni una pasaba. Me no encanta, sé, me encanta que digas esto. No, es verdad, claro. Bueno, yo qué sé, tontería. No, pero es que luego hay más papistas que el Papa y entonces hay un momento en el que es como, pues, que es necesario decir, oye, ya está, ¿no? Ya está con las cosas, de verdad, que aquí esto sí que es querer ser muy moderno. No sé, bueno. Yo también tengo la cosa de la profe, ¿sabes? De la profe de lengua, que me interesa tanto que los chicos aprecien y respeten el lenguaje, ¿no? Que entre en ellos la idea de que no da igual, evidentemente no da igual decir cualquier cosa, pero sobre todo que no da igual de qué manera la digas. Y yo les digo el primer día, esto es lo único que tenéis que aprender conmigo en este año. Que no se puede decir cualquier cosa, o sea, que no tiene el mismo interés decir una cosa que otra, y sobre todo que lo que se diga no se puede decir de cualquier manera, que la manera en el lenguaje lo es todo, también en la vida, ¿no? Total. Y ya está. Bueno, es que los grandes conflictos de su vida, lo más probable es que tengan que ver con la manera en la que expresan, cuentan, dicen, hablan, escriben y utilizan la lengua. Sí, cómo utilizan la lengua, cómo utilizamos el silencio, ¿no? Cuándo se tienen que callar y mira, ahora te tienes que callar. O sea, no me refiero en clase, sino en lo que en la vida. Lo que están escribiendo. Bueno, y entonces soy un poco maniática con la lengua, la verdad, lo reconozco. Sufro mucho oyendo cuando se habla mal. A ver, yo también hablaré muy mal y seguramente alguien que me escuche pues dirá, pues vaya profesora de lengua que mete la pata constantemente, seguramente, ¿no? Pero sufro cuando todos nos podemos equivocar, todos podemos, bueno, cometer solecismos, errores gramaticales, pero cuando hay una inconsciencia total sobre, o sea, ¿cómo decir? Un desinterés total por cómo uno habla y no importa para nada que uno hable bien, que uno habla mal, cómo se expresa, qué palabra elige. Bueno, me enfado. Yo muchas veces tengo que apagar el telediario, que me encanta verlo, pero porque no soporto al periodista de turno. Por ejemplo, ahora está de moda cargarse la prosodia del español. No sé si os fijáis en las pausas que hacen. No, es que yo he tenido que dejar de verlo. Bueno, al menos durante un tiempo, ahora mismo lo tengo vetado. Entiendo bien. Me enfada también. Ya, pues eso. Que soy una maniática de lenguaje. No estás sola, Ada. No estás sola. Vale, eso me alegra. Entonces yo pongo tilde porque me da la gana. Muy bien.
Eso me gusta a mí mucho. Léenos un poema y ya vamos con los referentes. Vale. Me estoy quedando sin luz, me parece, ¿no? O sea, que me voy... Estás con una luz crepuscular un tanto que sugerente. tengo una luz horrible aquí en mi habitación. Y además es que me he llevado la bombilla a la cocina. Bueno, qué desastre. No, bueno, pero ahora ya... Se me ve mejor. Se te ve mejor, sí. A ver. ¿Qué preferís? Podéis elegir, ¿eh? Chicas, ¿tenéis alguna? Venga, ya ahí tienes uno. ¿Tienes? Sí, voy a leer el primer poema, que se titula, el primer poema de la primera parte, se titula Yacimiento Necrópolis. No puedes dar detalles, tampoco recurrir a una florida alegoría. Puedes solo describir lo más simple, limitar el relato a lo siguiente. Había un esqueleto, una mujer, no sé por qué lo sé, tal vez estaba escrito, tumbado en posición fetal sobre la tierra. La arqueología habla de los siglos como si fueran tiempo, como si hubiera en ellos sucesión. Pero esos huesos eran un instante, eran ese instante. Algo en ese cadáver, ella era un cadáver, quería protegerse. Algo, como si aún temiera volver a recibir el mismo golpe. Ya está. Hay un libro que me ha estado acompañando todo este verano, que es de Ana Pagés, que se llama Queda una voz, y yo lo recomiendo mucho, y empieza con una cita que me recuerda mucho a parte de lo que hemos estado hablando. Dice, quien oye cómo suena la lengua, lee mejor. Hay que escuchar cuando se lee. De Hans Georg Gadamer. Nada menos. ¿Cómo se titula el libro? Queda una voz, de Ana Pagés. Vale. Me ha parecido, bueno, estoy en una lectura todavía sosegada, estoy por el final, pero me ha acompañado todo el verano, y la verdad es que tengo muchas cosas, ¿no? De esto que dices, es un libro ahí, y hay varias cosas que me venían, que me resonaban de cuando hemos estado hablando las veces que hemos quedado antes del encuentro de hoy, precisamente con esto que tú en un momento dado nos manifestaste, ¿no? A Enrique y a mí, que es de qué vamos a decir, qué decir ya que no haya dicho antes. Y yo te hablaba de la importancia de seguir generando documentos que lleguen a personas que no te han oído antes, que no han podido acceder a todas las veces antes, ¿no? También en Alguien aquí hay un momento dado que hablas de la charlagüera, de manosear las palabras, de haberlas dicho antes muchas veces, ¿no? Y de cómo hay veces que todo el significado se pierde precisamente por ese manoseo. En Queda una voz, una de las primeras ideas que plantea es que es una idea muy socrática, que me parece que está también mucho en tus textos, que es esa... a ver cómo lo armo yo esto. Que es esta cosa de si Sócrates no quiso escribir para que no quedara, porque ya estaba, porque todo lo que hacía, ¿no? Pero la idea que lo sustentan todo el rato es que el filosofar se hace hablando también, ¿no? Y él también mantenía esto de vamos a hablar para entendernos, vamos a pasear y a hablar, ¿no? Para mí esta charla está siendo un poco un paseo, y yo te quiero preguntar los acompañantes de tus charlas, de tus charlas en las lecturas, en las de esos diálogos en los que podemos incluso permitirnos discutir sin que haya ninguna ruptura de la relación, ¿no? Bueno, sí, mi Sócrates, no mis acompañantes, sino mis maestros, ¿no? Pues es que por fortuna son tantos, la verdad, son tantas en este caso, que no sé. ¿Por dónde empezar? O sea, poetas
Fetiche para mí, ¿no? Poetas fetiche. Sí. Pues poetas fetiche para mí son Garcilaso, Manrique, San Juan, Lope, Quevedo, más que Góngora. Vamos un poquito a los clásicos, ¿no? John Donne en la poesía inglesa. Posterior, pero igualmente fascinante para mí, Hopkins. Bueno, en la poesía clásica francesa, bueno, estoy una loca del ciclo Breton, pero en verso, aunque también en narrativa. Italiano, pues, ¿qué voy a decir? Petrarca más que Dante, bastante más. Y muchos poetas del Dolce Stil Nuovo, por ejemplo, Cavalcanti, es un poeta que me ha fascinado siempre. Y vamos ya un poquito a lo moderno, ¿no? Porque como soy muy antigua, pues muchas mujeres, la verdad, muchas, por supuesto Emily Dickinson, americanas, como Pizarnik, Olga Orozco, Blanca Varela, Ida Vitale, españolas como Ángela Figuera, Francisca Aguirre, María Victoria Atencia, más modernas o más contemporáneas, Olvido García Valdés, Mayá, una poeta gallega, Olga Novo, que me gusta mucho también, Julieta Valero, Esther Ramón, Olga Muñoz, son mujeres de las que tengo que aprender mucho. Y pues, yo qué sé, Anne Carson, Silvia Plath, ¿cómo se llama esta? Sharon Oates, creo que Sí, se por llama. favor. Bishop, Elizabeth Bishop. Bueno, estoy hablando de voces. Alda Merini, son para mí voces absolutamente imprescindibles. No es que me acompañen, es que no puedo vivir sin ellas. Es como algo así, ¿no? Pues esto es una tontería, separar mujeres de hombres, ¿no? Pero pues yo qué sé, tremendos. Yo tengo bastante cercana la literatura francesa porque estudié francés desde el cole y en la carrera también y entonces pues desde Rimbaud para acá, pues Rimbaud, que voy a contar, René Char es otro de mis grandes poetas franceses, Paul Valéry, desde un punto opuesto, y las reflexiones de Paul Valéry como ensayista me parece impresionante. Se me ha olvidado citar a Leopardi, me parece un poeta. No se te ha olvidado, lo acabas de hacer. Lo bueno es que estamos a tiempo todavía. La pena es que, fíjate, yo tengo mi cuenta, mi lamento con la literatura española, en español, mejor dicho, que es tan absolutamente deslumbrante. Para mí la cuenta pendiente es el romanticismo. Tenemos un romanticismo tan pobre. ¿Qué dices? Hombre, por favor. Ay, mira, también te digo, yo en este caso soy una gran amante del romanticismo, en este caso de las mujeres, porque a mí ellos me cansan mucho. Quizá Sí, porque es lo que di más en clase y todo esto, sí. y entonces ellos, digo en términos generales, por supuesto, Sí. Pero en el caso de las románticas españolas, yo soy una apasionada. ¿De cuál de ellas? Bueno, a ver, vamos a ver. Pues mira, Carolina Coronado y Gertrudis son muy punkis las como dos. Como poetas. Bueno, ver, son súper punkis, claro, pero si las leemos desde el punto de vista punky, son totales. Son totales. Y Rosalía también. Cuando se dice lo de social. Rosalía es la más grande del romanticismo. Vamos, Becker no le llega ni a la suela del zapato. Sobre todo en un libro, en el único que escribió en castellano, En las orillas del Sar. Ese es un librazo, pero es un librazo, no sé cómo decirlo. No tuvo mucha suerte con ese libro como con tantas cosas en su vida, ¿no? Pero por favor, yo creo que no lo leyeron bien los grandes poetas del 27 y desde luego Becker a mí me parece, no sé, no lo aguanto. A Becker últimamente no lo soporto. O sea, yo sé que históricamente es un poeta importantísimo, que le quitó mucha naftalina
al uso de la lengua en español del 18, que fue tremendo, que le echó naftalina encima a lo bestia, a la poesía en particular, pero no me gusta. A ver, me sé a Becker de memoria, ¿eh? Que sí, pero claro, pero y si no, ¿de qué? Y además es que qué daño hace, quiero decir, a Becker no se le va a dejar de leer solo porque en un momento dado digamos, oye, ya está bien con Becker. Pero por ejemplo, a mí me vuelven loca los poemas que tiene Carolina en los álbumes. Esos poemas breves que son solo dedicatorias en los álbumes a las señoras de turno, que además el álbum era la red social de la época, ¿no? Era esa cosa de voy a casa de fulanita y si no voy a casa de fulanita ya me envían su álbum para que yo le tenga. Pues a mí me parece que ahí hace un despliegue de sentido del humor, de eso, de ser una punky de la vida, de además es que ya ha pasado de todo. Ya los voy a buscar, porque yo he leído seguramente poesía más larga y luego también, ¿sabes qué pasa? Que a Carolina Coronado, como era de Almendralejo, Badajoz, claro, pues a nosotras nos la metían bastante, un poco como a Becker, ¿no? Y siempre me han parecido en ese tiempo más interesantes ellas que ellos, pero bueno, luego pues eso, las manías, ¿no? Que te lo meten tanto que lo acabas aborreciendo. Y luego Gertrudis las cartas. O sea, por supuesto, más interesante que Campo Amor, sin ninguna duda, ¿vale? Bastante más. Pero bueno, mira, también te digo que es que tú ahí, claro, es de todos podemos tener y tenemos, de hecho, épocas de no aguanto a X. Y ese por X fortuna, puede tener ¿no? más de 3 dígitos. Sí, claro, eso piensas, cuando eres más joven piensas que eso no te va a pasar, ¿no? Pues tú adoras a Becker como lo adoré yo, que me arrodillaba, pero luego lo vuelves a leer de otra manera 20 años después y dices, pero ¿cómo podía yo adorar esto? Si me parece un coñazo, ¿no? Eso a mí ahora me pasa con Benedetti y a la que adoro es a Olga. Pero hombre, yo entré a la poesía por Benedetti. Entonces, de repente yo ahora digo, ay Dios mío, la lectura que yo hago, que se hace ahora de Benedetti, dices, es que no se aguanta. Claro. Pero Olga es otra cosa completamente distinta y con otras dimensiones mucho más ricas. Vamos, ¿dónde va a parar? Como dicen en mi pueblo, ¿dónde va a parar? Eso es. Pero bueno, yo creo que sí cuesta asumir, porque también cuesta despedirse de los mitos, ¿no? Que uno tiene. No sé, es como te sientes una traidora a veces, ¿no? O sea, yo cojo a Becker y digo, ay, te voy a soltar un rato, hijo. Y me siento un poco traidora, ¿no? Pero bueno, supongo que es normal, forma parte de la cosa esta de la vida, y es sano que pase, que vuelvas a leer también hay libros que te pasaron desapercibidos y lo vuelves a leer y dices, Dios mío, esta maravilla, ¿cómo me la dejé pasar, ¿no? Y eso también es absolutamente maravilloso, maravilloso. Yo siempre pienso que en esos momentos estaba tierna, estaba verde y no estaba, mi cabeza no estaba para entender según qué cosas. Bueno, pero nos ayudaron, nos tiraron de nosotros otras cosas. O sea, yo a Becker le estoy muy agradecida. Sí. Muy agradecida porque, bueno, pues porque me fascinó y eso ya lo es todo, ¿no? Pero bueno, sí, pues que claro que estábamos verdes o a lo mejor ahora estamos más verdes todavía, yo qué sé, Nares. Oye, siempre que nos estén brotando cosas está bien, ¿eh? Yo de momento no renuncio a que nos broten cosas. Hay una cosa con esto que también te leía por ahí, ¿no? Las interpretaciones que luego hacen los lectores, que a veces eso da más miedo que enfrentarte a la hoja en blanco o a la 3 en blanco, que yo no sé cuánto pavor tiene que dar eso. Pero bueno, vale. En este caso, eso, las interpretaciones que puedan hacer de nuestros textos, cómo se pueda confundir en un momento dado lo que escribimos con lo que somos, que si ya hay un problema, si ya hemos podido salir del problema de no identificarte tú con lo que escribes, si luego encima va a haber alguien que crea que sepa tu vida por lo que tú escribes, ya esto tiene que dar mucho miedo o mucha vergüenza también, un poco de pudor, ¿no? Sí. Para mí, Ada, eres un referente. Ya siento decirte esto, que yo sé que esto es como, pero porque lo que dices me incumbe. Siempre siento que lo que me estás diciendo me está
señalando cosas que necesito visitar, ¿no? Como necesito visitar el Prado o como necesito visitar bueno, pues las excavaciones o volver a mirar en otras, en direcciones donde ya han mirado otras muchas personas, ¿no? Pero no es porque, o sea, no es, me parece, ¿no? Que no es lo que yo diga, sino, o sea, no es porque lo diga yo, sino si como lectora te incumbe, pues es absolutamente maravilloso porque se está produciendo o se produce lo que me pasa a mí cuando leo, ¿no? O sea, a mí los poetas que me interesan son aquellos que consiguen que me incumba lo que dicen y no son pocos. Y no son pocos porque al fin y al cabo siempre hablas de lo mismo, quiero decir. Así como he dicho que cada voz es particular, en realidad somos bastante más iguales de lo que creemos, ¿no? Y ya está, esto lo digo muchas veces, que lo decía Eliot, ¿no? Es una cita que siempre saco a colación, que los poetas son aquellos que dicen aquello que sentimos, pero que nosotros no tenemos palabras para expresar. Y es que solo nos damos cuenta, además de lo que sentimos, cuando hay unas palabras que dicen lo que sentimos. O sea, de lo más difícil que hay es saber lo que uno siente, ¿no? Porque es a veces no sabes lo que sientes hasta que no le pones nombre a eso. Y cuando viene un poeta y le pone nombre a lo que sientes, pues es una especie de liberación, de felicidad, de sentir que esos versos te están diciendo a ti y que por lo tanto te están quitando un peso de encima o te están revelando algo que tú sabes que está pero que no eres capaz de ver. Bueno, eso es absolutamente maravilloso. Pero no es porque lo diga alguien especial. Bueno, es porque el lenguaje viene y se posa ahí en ese trozo de tu mente o de tu corazón y ya está. Pero vamos. Tiene una entidad propia, ¿no? El lenguaje nos hace más que nosotros, ¿no? Creo que ahí nos puede a veces un poco estoy hablando en una generalidad muy amplia, ¿eh? Pero nos puede un poco esta cosa de cierta vanidad, ¿no? Yo creo que somos usados por el lenguaje más que otra cosa. Y creo que esto que tú dices me vale mucho más reconocerme que identificarme. Al menos a día de hoy, ¿no? Cuando leo ese alivio que se produce cuando entiendo lo que dicen tus poemas, o creo que lo entiendo, tiene más que ver con reconocerme que con identificarme o con mitificarte. Claro, claro. Bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Pues maravilloso. Qué bien, oye, mira. Maravilloso por mis poemas, esa suerte que tienen de que tú los leas y de que te digan algo y de que te puedas reconocer en algo. Yo creo que, siempre creo, o sea, creo que doy un poema por bueno cuando a mí me pasa eso con el poema. ¿Sabes? Como lectora, sí. Porque en realidad el momento de escritura es muy fugaz y tiene mucho que ver, es algo como inconsciente, ¿no? Luego una tiene que leer su texto y entonces digo, ostras, pues sí, esto me estoy reconociendo en esto, reconociendo o conociendo algo que no conocía, ¿no? Eso es. Y entonces, pues, ¿qué más puedo pedir, no? Pero y a veces pienso, bueno, si esto me pasa a mí, que al fin y al cabo soy una lectora más del texto, a lo mejor le pasa a alguien que lo lea. Y eso es, bueno, eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Sí. O sea, cuando un poema no me da eso, un poema mío, no. O sea, un poema con el que me identifique, ¿no? Con el que me identifique, no. Yo no quiero un poema que hable como yo hablo, no. Eso no, quiero que hable como un otro, que también soy yo, pero que sea otra. Como dice Miren en el último verso de uno de los primeros, de los poemas por el que le dieron el Premio Nacional, ¿no? ¿Cómo guardar ceniza en el pecho? No, sí, de cómo guardar ceniza, ¿no? Que dice en un momento dado esto de no quedarse atrapada en una escena de ningún pintor. ¿No? Sí. Que nada te fije, que podamos seguir siendo en movimiento, ¿no? Ada, voy a pasar los últimos minutos, si quieren decirte algo a alguna de las obradoras o si alguna de las obradoras quiere hacernos llegar
alguna palabra, comentario, pregunta X, Vale. por el chat o a viva voz. A viva voz, que sepáis que vais a salir en el YouTube para que os vea todo el mundo. Y si no, pues en el chat yo la reproduzco. También decirte que esta semana algunas de las obradoras están reinterpretando tu poema de la Torre en collage. ¡Hala, qué maravilla! No sepas. ¡Hala! Así que ya te haremos Ay, llegar las diferentes interpretaciones. ¿Alguna se arranca? Bueno, Salomé dice, yo me veo muy pequeña, escucho y aprendo. Y mira que Salomé, serás muy pequeña, pero eres una rara avis maravillosa. Pero bueno, en cualquier caso, que sepas que la faceta de profesora no te queda solo en el aula, porque aquí hay quien te escucha y aprende todo el rato también. Bueno, seguro que Salomé es muy grande y nada pequeña, seguro. Mamen dice, hay que ver, que se ha quitado antes el mute para decir que lo iba a decir por esto. Soy una neófita absoluta en esto de la poesía y estoy muy contenta de haberte descubierto gracias al orador. Pues muchas gracias, Mamen. Pero vamos, neófitos somos todos, ¿eh? De verdad. Yo siempre digo que hoy es el primer día que yo vivo este día. Te la voy a preguntar así porque es que si no voy a tardar mucho en escribirlo. No, sí, no le he dejado mis gafas. Es que mira, hay una cosa que a mí me confunde mucho. Sí. Claro, como yo no me considero para nada, bueno, eso, neófita, lo que acabo de decir, no considero para nada poeta ni nada. Yo hago collage y bueno. Entonces has dicho una cosa que es cuanto menos me veo en el poema, mejor. No termino de... Me confunde mucho esta frase porque... Claro, desde el desconocimiento a la poesía creo que habla siempre de la persona que escribe. Bueno, siempre que hacemos algo, yo cuando hago un collage, aunque haga una cosa muy, muy técnica en un momento dado, hay algo que habla de mí. Entonces, me confunde esta frase, o soy yo que no la estoy pillando, no sé. Si podrías... A ver, inevitablemente lo que escribas habla de ti. O sea, eso que se da por sentado, ¿no? O sea, es inevitable porque uno es su lenguaje. O sea, partiendo de ahí, irremediablemente lo que uno escribe habla de sí misma. Eso no hay forma de evitarlo. Y no hay que evitarlo tampoco. Pero es preferible no insistir. Ya lo que tú escribes, tu manera de escribir, tu manera de usar el lenguaje, ya habla de ti suficientemente como para que tú vayas al poema a contarle tu vida. ¿El poema habla de tu vida? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues no hay más remedio. Pero tú no tienes nada que contarle al poema y además al lector no le interesa tu vida. Al lector le interesa un poema que, a ser posible, le hable de su vida, de la vida de los demás, pero no necesariamente del que está escribiendo. No sé si me estoy explicando. Sí. Entonces, me interesa más que cuando los poemas me hablan de una parte de mí que me es desconocida o que yo sé que está, pero no soy consciente de que estaba, hasta que leo eso, digo, hostia, ¿esto dónde sale, no? Digo, estaba ahí, ¿no? Por ejemplo, esos poemas, mi padre falleció en el año 90, pues yo no he podido escribir esos poemas hasta hace nada. Y han aflorado ahí cosas sobre mi relación con mi padre, sobre mi amor a mi padre, que yo he sabido que estaban ahí cuando las he escrito, pero no sabía que estaban ahí. O sea, yo no he ido a un poema y decir, pues ahora voy a contar cuánto quería mi padre. O ahora voy a contar cuánto me impresionaba el bigote de mi padre, ¿no? Sino que el poema, pues me ha hablado de eso, pero una presencia demasiado marcada del autor en el texto a mí me echa para atrás. A no ser que note que esa presencia se le ha impuesto al autor, ¿no? Algo así. No sé si... Sí. Vale, gracias. Nada, de nada, de nada. Pero claro, tus collages hablarán de ti y mis poemas hablan de mí, incluso a mi pesar, ¿no? Algo así.
Bueno, si alguna tiene una pregunta para ofrecer, este es su momento. Yo, si no, Ada, te pido que en lo que las chicas, si quieren decirte la última cosita, si nos puedes buscar un último poema, pues yo aprovecho mientras lo buscas para darte las gracias. Nada, gracias a vosotras. Muchísimas gracias por aguantarme. Bueno, por disfrutarte, perdóname. Por invitarme y por escucharme. Muchísimas gracias. Gracias a ti por ofrecerte tan generosamente y por ofrecernos estas palabras que nos incumben y que nos cuentan también de nosotras. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad. A ver qué leo. Bueno, pues voy a leer Bañista, ¿vale? Es el último poema del libro, que es un poema que dialoga con el Tuffatore. Bañista. Ha pasado la noche y ahora vuelvo a empezar. Ha pasado la noche y ahora te desnudas de pie junto al estanque. Una prenda tras otra. La noche era un temblor y te has quitado tanto peso de encima. Pero ¿acaso también cierto pudor? ¿O no? Es más fácil así. Así es como si te hicieras del paisaje. Hay cierto escalofrío, cierta duda y acudes a Giorgione, a Tiziano y todo es de nuevo natural. Es todo muy hermoso y te detienes a respirar la hermosura. Levantas el talón, un gesto tan suave como el de Flora o Diana en los frescos de Pompeya, como el de Eurídice en el relieve que sí cantara Rilke, allí estaba en los sótanos de Nápoles hablando de una despedida. Levantas el talón, decía, y suavemente te adentras en el agua. Hay un cielo entre gris y rosado y asoma entre las nubes un azul que nunca has conocido. Bueno, con este poemón, con este final, os emplazamos a todas las que dice Salomé: voy a releerme Descendimiento con la mirada pictórica, voy a estudiar tu poesía a la luz de esta charla. Mil gracias. Aquí una drogadicta poética. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con estas palabras de Salomé nos despedimos de ti, esperando seguir cantando como si el mundo comenzara de nuevo, como en tu poema, o seguir encontrándonos como si tuviéramos muchas más charlas que ofrecernos. Siempre tenemos cosas que decirnos, sobre todo cosas que escuchar, ¿no? Sí. Nos vemos en la próxima. Para las que estáis viéndolo en diferido, si os da tiempo, el día 23, Ada, ¿dónde tienes la presentación? El libro se va a presentar en una librería nueva. Por suerte se siguen abriendo librerías maravillosas aquí en Madrid, en una librería que se llama Olavide Bar de Libros. Está al lado de la Plaza de Olavide, al lado de la Glorieta de Quevedo, y es una preciosidad de sitio nuevo y bueno, me hace ilusión. Bueno, han sido muy generosos en recibir el libro allí y será el día 23, que es miércoles, a las 7. Si podéis, no os lo perdáis. Si no, esto lo tendréis un poquito antes, si no, ¿de qué lo estaréis viendo? Nos vemos el mes que viene en otras Master Room, nos vemos dentro de nada en otro capítulo de Apetitos, nos vemos en todas las cosas que estamos haciendo y nos vemos sobre todo en la poesía. Gracias. Muchas gracias, gracias, gracias.